Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Los Rostros del Cielo. Y pues aquí estamos ya listos para una emisión más eh, de este programa o de estos videos. Muchas gracias, como siempre, por estar, por ver, por conectar. Y hoy vamos a seguir con este gran tema de los apegos, que, bueno, pues tiene mucha profundidad, es muy interesante y nos puede ayudar muchísimo en muchas áreas de nuestra vida o en todas las áreas de nuestra vida a tener conciencia de estos procesos. Venimos diciendo ya, me parece que el tercero o cuarto, creo que sí es el tercero, el tercer video que hacemos con este tema del apego, aunque venimos hablando de las heridas del alma, ¿no? Y ya he mencionado que tienen una relación muy profunda. Estos últimos videos que he estado haciendo tienen de fondo la pregunta de ¿para qué tengo el cuerpo que tengo? ¿No? Que este es lo que a mí me interesa mucho poner ahí en el tintero, y es: dejemos de criticarnos, dejemos de mirar a nuestro cuerpo como algo defectuoso, como algo que esté mal. Cada vez que nos miramos al espejo y que nos decimos cosas feas, de los juicios y las críticas que están ya muy enraizados en un inconsciente colectivo que no tiene compasión, y que solamente está mirando el que haya un estándar de belleza perfecta, eh, dictada por unos cuantos, ¿no? Y nos ha hecho mucho daño en el colectivo, mucho, mucho daño a todos y cada uno de nosotros, porque nuestro autovalor, nuestro automerecimiento está por los suelos, ¿no? Y todos los días, desgraciadamente, es una situación diaria, 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 de tener que cumplir con ciertos estándares en el afuera, de lo que ese afuera marca como el deber ser de la belleza. Antes, además, como mucha carga en la mujer, ¿no? O en lo femenino, o toda la carga hacia lo femenino de cómo te debes vestir, arreglar, ver, ser, etcétera. Las comparaciones con cierto tipo eh, de, de modelos, eh, sin darnos cuenta que todos y cada uno de nosotros somos diferentes, ¿no? Y ahora ya lo llevaron también hacia el mundo masculino, y ya también los hombres están tremendamente preocupados por su corporalidad, eh, y por lucir de una manera falsa. Falsa me refiero a que tu cuerpo no es ese del otro, ¿no? Tu cuerpo es tu cuerpo y nada más, ¿no? La exaltación tan enorme de las cirugías plásticas, ¿no? Que es impresionante, ¿no? La cantidad de centros médicos dedicados única y exclusivamente a las cirugías de belleza,
¿no? Son un mercado económicamente súper redituable precisamente por esto, ¿no? Porque está ya ahí como, sí, vamos a hacernos una, una cirugía, ¿no? Como si fuera cualquier cosa, ¿no? Es el cuarto. Gracias, José Antonio. Este es el cuarto programa de este tema. Sí, es como voy a ir a comprar el pan, ¿no? Me voy a ir a hacer una cirugía. O sea, no, si supiéramos todo lo que, las consecuencias de hacer eso, ¿no? Porque no solamente estás yendo en contra de tu corporalidad, que es la perfecta para tu situación de vida actual, sino que además rompes la armonía y el equilibrio de tus canales energéticos, ¿no? De tus famosos meridianos que nos enseña la medicina china, que son unas líneas eh, que son energéticas, no se ven físicamente, pero son unas líneas que van atravesando todo nuestro cuerpo de arriba hasta abajo y que hagan de cuenta que son eh, como si fueran la instalación eléctrica del cuerpo. Y cuando haces una cirugía y cortas ese flujo, se queda ahí atrapado, ¿no? Entonces, bueno, cuando son cirugías que tienen que ser porque hubo un accidente, porque hay una deformación realmente terrible, es perfecto y está muy bien y qué bueno que existan y hay doctores maravillosos que hacen cosas espectaculares. Qué bueno que exista, ¿no? Pero que sea ya la rutina, ¿no? Que diariamente se hagan cientos, miles, si no es que millones, yo no sé, de cirugías diariamente estéticas, está bien fuerte, porque eso habla de nuestra desvalorización. Y de eso es lo que quiero que tú te des cuenta que tu cuerpo es perfecto, así como es porque te está dando las herramientas hoy para la situación de vida que estás viviendo. ¿Mm? Ahí ya les he platicado también de los programas biológicos que están de la medicina germánica, ¿no? Que están ahí funcionando para nuestra sobrevivencia y que están ahí para nosotros, ¿no? Y que generan estos cuerpos diferentes, diferentes para cada quien, porque somos únicos y irrepetibles y cada uno de nosotros tenemos una misión de vida. Y la mayoría de nosotros no estamos conectados con esa misión de vida. Y entonces el cuerpo tiene que pues hacer lo suyo para regresarnos a la fuente, para regresarnos a nuestra conexión divina. Ok, entonces, bueno, hablábamos al inicio de toda esta nueva etapa de los rostros del cielo, hablábamos acerca de las heridas del alma, que son 5 y que cada una de ellas tiene una corporalidad muy precisa, así muy clara, ¿no? Que es perfecta para eso que estoy viviendo. Y después empezamos a hablar de esto de la teoría del apego, que eh, yo siento que es el cimiento, la base
la base en la que está sostenida, ¿no? Como si fueran justo los cimientos, la teoría del apego, y encima está construida toda la idea de las heridas del alma. Y la teoría del apego surge en los años 70 por este hombre Bowlby. Él la crea o le pone nombre, ¿no? Porque eran cosas que ya existían, que ya se habían dado cuenta, pero él le pone nombre, ¿no? Y lo desarrolla. Y entonces permanecía en el ámbito de la psicología, de la psicoterapia, de todo este mundo terapéutico, ¿no? Yo lo estudié cuando hice la maestría en orientación familiar, ahí fue que lo conocí, me hizo todo el sentido del mundo, me hizo así como me cayeron muchos veintes en ese momento, pero después eh, lo hice a un lado porque me dediqué a poner mi mirada en otras cosas, pero ahora regresa con mucha fuerza en todos los ámbitos, en los ámbitos cotidianos, ¿no? YouTube está lleno de videos que tienen que ver con esto, de la teoría del apego, en inglés, en español. Ya hay mucha, mucha información, así es que si quieres saber más, si te mueve, pues investiga más, ¿no? Yo estoy dando como un pequeño resumen de esto, ¿no? Si quieres saber más, hay mucha más información. Y por supuesto, si se te antoja profundizar en un nivel muy, muy personal, porque esto te mueve, porque sientes que si tú esto ya lo llevas al ámbito, perdón, si esto ya lo llevas al ámbito personal, de vida, de cotidianeidad, pues aquí en este gran proyecto llamado Restaurando al Ser, te podemos apoyar de mil maneras, con talleres, cursos, terapias, individuales, grupales, de muchas maneras, lo que, lo que necesites. Podemos hacerlo en línea, en uno a uno, no sé, hay mil, mil, mil posibilidades que están ahí, no te limites, no, no sé, no pienses que no se puede, sí se puede, todo se puede. Mm, hace ya no sé cuánto, unos días, platicaba que hoy me siento pues muy contenta de haber transitado todo el camino que he transitado y de estar en la posición que estoy hoy, porque, eh, porque puedo apoyar de la manera que a mí me hubiera encantado que me apoyaran, ¿no? En los momentos de peores crisis en mi vida, ¿no? Que yo decía, ¿qué es esto? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo vivo esto? ¿Cómo, cuando estás en el torbellino, ¿no? Y dices, Dios mío, por favor, o sea, mándame ayuda, ¿no? Y claro que aparecieron personas maravillosas en mi camino que me fueron enseñando ciertas cosas y que ha sido increíble, eh, pero entonces fui tomando piezas de un lado, de otro, de otro, de otro, de otro, y tengo la capacidad de integrar, ¿no? Todo eso y eh, de poder ofrecer eso que yo hubiera querido en aquel momento, ¿no? Esta, este, esta restauración del ser así, con todo con toda la completud de conceptos, ¿no? Todos
puestos en un mismo envase, ¿no? Para tu crecimiento, para tu evolución, como una parte muy importante el sostenimiento, ¿no? El acompañamiento de tener un espacio de seguridad y de contención emocional, energética, ¿no? Que con mucho amor, con mucha compasión, que, que eso es tan difícil de encontrar y tan difícil de valorar, porque no es mucho más que lo que nos imaginamos de una terapia, ¿no? Estamos hablando tú y yo, o taller o curso o lo que sea, ¿no? De estar hablando y dando información y esto, ¿no? Lo que hago aquí un poco, ¿no? De contarles las cosas. Es más allá, es más profundo, porque no solo es esto, sino que hay una contención energética, espiritual, álmica, que está aquí y que se siente, ¿no? Y que, bueno, muchas personas me lo han dicho, ¿no? Se siente algo más que la sola información lingüística, vamos a decir. Entonces, siempre se puede, ¿no? Y aquí estamos y además, pues he logrado como conformar un grupo que estamos, ¿no? Todavía en crecimiento, ¿no? Estamos en los inicios y esperamos ir cada vez a más y más y más. Y bueno, pues tú que escuchas como parte fundamental de esto, ¿no? El pilar de esto eres tú, en realidad, ¿no? Si tú no existieras, si tú no estuvieras escuchando, si tú no tuvieras este llamado interno, ¿no? No estaríamos haciendo todo lo que hacemos. Es por ti. Así que, pues, si tienes, eh, si algo te pasa y quieres, pues aquí estamos. Y entonces hablemos ya de la teoría del apego. Nos falta ver uno de los apegos, ¿no? Ya vimos el apego ansioso, el apego evasivo, y hoy vamos a ver el apego desorganizado, ambivalente o evasivo, miedoso. Tiene varios nombres. De hecho, hay otro más que tiene que ver con este, ¿no? Eh, pero bueno, son ya cosas muy específicas que, que ya se verían en una terapia o en una profundización de esto, ¿no? Pero esto es para que te des una idea de que esto existe, esto está ahí y esto lo vivimos, es nuestro pan de cada día, ¿no? Es muy, muy importante este asunto de conocernos, del autoconocimiento. Es que es impresionante cómo podemos ir por la vida sin conocernos en todos los ámbitos de lo que es el autoconocimiento. El autoconocimiento físico, el cómo funciona tu cuerpo, ¿no? O sea, es como una desconexión tal, ¿no? El que, este, hoy en la mañana una muy, muy buena amiga, ¿no? Decía, pues es que yo estudié ciencias políticas, ¿no? A mí que me hablas de anatomía y fisiología, no entiendo nada, ¿no? Ah, sí, entiendo, claro que entiendo de dónde viene, pero no debería ser así porque esta materia, esta idea tendrían que estar desde que somos muy pequeñitos, ¿no? Enseñarnos cómo funciona nuestro cuerpo. Y vaya, ni siquiera es enseñarlo. Lo que pasa es que si lo haces desde pequeñito, ¿no? Si lo traes al salón de clase o al espacio de aprendizaje de los niños, el niño simplemente va a recordar algo que ya sabe,
¿no? No estamos poniendo nada nuevo. Todo eso tú lo sabes, lo tienes adentro, pero nadie ha hecho para sacarlo y ponerlo acá afuera, ¿no? Y es tu cuerpo, aquí resides, aquí vives. ¿Cómo no vas a saber su funcionamiento, no? Es, no sé, o sea, digo, para mí es absolutamente indispensable que te conozcas de todo a todo. Y una de esas cosas es esta parte psicológica, ¿no? De en dónde estás parado, cómo es que tú vives tu vida, ¿no? Con qué lentes. Los apegos y las heridas nos dicen con qué lentes vivimos la vida. ¿Ok? Eh, Hola, Marilu. Pues sí, exacto. O sea, son herramientas y mientras más las aprendamos, nos va a ir mejor en la vida porque nos vamos a entender a nosotros mismos y vamos a saber por qué o para qué, ¿no? Las dos preguntas son válidas. ¿Por qué estoy aquí y hago lo que hago? ¿Para qué estoy aquí y hago lo que hago? ¿Para qué tengo el cuerpo que tengo? ¿Por qué tengo el cuerpo que tengo? ¿Cómo funciona mi cuerpo? ¿Qué está pasando adentro de mí todo el tiempo? Todo el tiempo están pasando cosas, ¿no? Y es como, ay, no sé, no entiendo, no me interesa, ¿no? Como no, sí, tiene que interesarte, porque es tu vida, ¿no? Todo lo que nos pasa diariamente tiene que ver con esto, ¿ok? Entonces, fíjense, voy a empezar, antes de hablar ya de lleno en el apego eh, eh, miedoso, evasivo o desorganizado o ambivalente. Quiero platicarles las consecuencias de que hay en nosotros eh, al no haber tenido un espacio de seguridad cuando éramos niños, ¿no? Y que por eso surgen todos estos apegos inseguros. ¿Okay? Ven que les platiqué en el inicio de esta serie, desde que hablamos de las heridas y lo he venido repitiendo, que esto surge porque nuestros padres no pudieron tener la disponibilidad para estar con nosotros mientras crecíamos, ¿no? Y no estoy hablando de estar físicamente, es estar en todos los ámbitos, físico, emocional, espiritual. Perdón, es que hay un mosquito por aquí dando lata. Míralo, ahí está. Ha de tener un apego ambivalente este mosquito. eh, Espiritual, mental, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, ¿no? Eh, a veces es más importante la presencia emocional, ¿no? Que la física, aunque también se necesita, ¿no? También se necesita, sobre todo los 2 primeros años del bebé, se necesita la presencia física, emocional, álmica, espiritual de la mamá, ¿no? De la cuidadora primaria, idealmente la madre, ¿no? La madre biológica. Eh, He hablado mucho de cómo esta sociedad nuestra, eh, manejada por ciertos seres que no tienen en su haber las ganas de que estemos bien, ¿no? Para nada en absoluto, al contrario, quieren que estemos mal, porque mientras más mal estamos, más controlables somos, ¿no? Más miedo tenemos y nos pueden manejar y manipular en maneras que, bueno, ya muchos de ustedes ya saben. Eh,
entonces no tienen las mejores intenciones para nosotros. De tal manera que generación tras generación tras generación, por miles de años ya, han ido destrozando a la familia, cada vez más y más y más y más. Y entonces, hoy por hoy nos encontramos que la mayoría de las mamás, bueno, un alto porcentaje no están con sus hijos físicamente, y otro porcentaje que sí pueden llegar a estar físicamente no están disponibles emocionalmente para ese bebé, para estar en disposición, 100% en disposición para el niño. También les platicaba de esta autora, Laura Goodman, ¿no? De ahí se ve, El poder del discurso materno. Este es uno de tantos, tiene un montón, no sé si son 10, 15, 20 libros los que tiene esta mujer, pero básicamente nos habla, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que deberíamos irnos hacia una sociedad niñocéntrica, ¿no? En donde el niño fuera el foco y el centro de nuestra vida entera, ¿no? Si es que somos papás, ¿no? Eh, no, o sea, esto claro que implica un montón de cosas. Implica que me preparo para ser madre, implica que me preparo para ser padre, implica que se hace el nido, que se prepara, no físicamente, que se va preparando el nido desde mucho tiempo antes para esta gestación, ¿no? Estos 9 meses son solamente una representación de lo que debería ser una gestación más grande, ¿no? Ahorita se me ocurrió o me vino la idea de 9 años, ¿no? 9 años para gestar el espacio emocional, espiritual, álmico de preparación para la llegada de un niño, y que entonces esta mamá esté plenamente preparada para estar al 100, metida, fusionada de lleno con este bebé, ¿no? Sería otra cosa. Y bueno, hacia allá vamos. Por eso estoy aquí, por eso lo estoy hablando, y por eso lo estoy sacando y poniendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, porque para allá vamos, ese es el camino, ¿no? Somos seres espirituales, somos seres divinos, somos seres con un diseño de un código genético impresionantemente maravilloso, ¿no? Que es un diseño verdaderamente, eh, no sé qué palabras usar, tan expansivo, tan increíble, que no ha podido ser eh, trastocado, a pesar de que lo han intentado de una y mil maneras, ¿no? De destrozar nuestro código para poderlo manipular a su antojo, y no lo han logrado porque el diseño viene maravilloso. Entonces vamos hacia estas sociedades niñocéntricas que implican toda una sociedad completamente en disposición para los niños. Bueno, consecuencias de haber sufrido abuso o negligencia en la infancia, ¿no? En el entendido de que todos, absolutamente todos los seres humanos en esta tierra, hemos sufrido abuso y negligencia. Todos, 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 todos. Por lo mismo que ya dije, que traemos generación tras generación tras generación, ¿no?
quiero puntualizar aquí algo que también digo todo el tiempo y es, esto que estás escuchando, estos tipos de apego, estas heridas, esto todo, nos cuesta mucho trabajo llevarlo a uno mismo porque duele. Duele darme cuenta que fui abusado y ne- mm, negligenciado, ¿no? Este, bueno, hubo negligencia conmigo, ¿no? Eso duele, por supuesto que duele, entonces no lo quiero ver y lo quiero hacer a un lado, pero sí puedo juzgar y marcar a los demás que me rodean. Ah, mira, sí, ese tiene la de rechazo, ese tiene la de injusticia, ese tiene tal, 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 ¿no? Y señalo y marco y es no, espérate, hazlo contigo, ¿no? Eres tú. El importante eres tú, el que te tienes que conocer eres tú, el que tienes que saber cómo eres tú, ¿ok? Entonces, sí hay este abuso y negligencia en la infancia, lo hay, ¿no? Y es interesante. Perdón, otra vez yo con mi pastillita, pero ya les he contado de mi asunto de tos. Mm. Luego les voy a compartir algo que escribí al respecto de la tos. Ujú. Mm, Entonces, decíamos que este abuso y esta negligencia es que es así. Y cuando llegan a consulta, en- a terapia individual es rarísimo que lleguen estos personajes que voy a decir, pero sí pueden llegar a los cursos, a los talleres, ¿no? Porque les da curiosidad, porque pues un tallercito de fin de semana o alguna actividad así, por ejemplo, los cuencos o alguna terapia así, vamos a llamarle suave, ¿no? Mm, Pueden llegar por algún síntoma físico, ¿no? Pero entonces cuando les pregunto acerca de su mamá, de su papá, de su infancia, es así de, ay, todo bien, fue maravilloso, nos la pasamos muy a gusto. Mi mamá lindísima, mi papá, no, pues normal, ¿no? Normal, o sea, eh, sí con sus defectos, por supuesto, pero bien, en general bien. En ese momento yo sé que estoy lidiando con alguien que tiene un apego evasivo, ¿no? Y que no quiere sentir eso que vivió de niño. Ujú. Y ya lo tengo súper bien visto, ¿no? Súper bien visto. Y no es fácil hacerlo, ponerlo en el afuera y hacerlo evidente. Pero bueno, así es. Así es que. Consecuencias del abuso o de la negligencia en la infancia. Y aquí es donde a lo mejor te puedes ubicar, ¿no? En el hoy, en tu presente. Problemas interpersonales y de apego, ¿no? O sea, tus relaciones cotidianas eh, tienen problemáticas, ¿no? Problemáticas de que no te llevas bien con todo el mundo, que hay codependencia, hay evasión, hay pues todo lo que hemos estado mencionando, ¿no?
problemas interpersonales, problemas en el desarrollo y el aprendizaje y el comportamiento. Uh-huh. Voy a repetirlo. Problemas de desarrollo, aprendizaje, comportamiento. ¿Okay? Fíjense, esto lo vemos mucho en las escuelas. Muchísimo. Vemos que los niños tienen problemas de desarrollo, de aprendizaje, de comportamiento. ¿Y qué hacemos? Los mandamos al neurólogo y nos los reportan con TDAH, que es este trastorno de déficit de atención. Oye, ese mosquito. Y hiperactividad, ¿no? O como depresivos, o como, en fin, nos vamos hacia un diagnóstico médico, ¿no? De un tratamiento psicológico, pero jamás pensamos en que hubo abuso y negligencia en la infancia, ¿no? ¿Cuántos, cuántos seres me he topado en los últimos años que apenas se dieron cuenta que tenían tipo algún nivel de autismo, de Asperger, de deficiencia, de atención, de falta de memoria, de hiperactividad, de dislexia, de un montón de cosas que no jamás se hablaron, jamás se vieron, pero que tienen que ver con ese abuso y negligencia en la infancia. Condiciones crónicas, tanto en el cuerpo como en la mente, ¿no? Una cronicidad de cosas. Aquí, híjole, hay un tema ahí, un súper, súper, súper tema, que son las constelaciones cerebrales del doctor Hammer, de la medicina germánica, de las leyes biológicas, donde el doctor Hammer hace todo un desarrollo impresionante de lo que está sucediendo en el cerebro y que genera estos... lo que la psicología tradicional llamaría enfermedades mentales, ¿no? Y que no es que sean enfermedades mentales, es que estos niños, o sea, nosotros, o sea, todos, ¿no? Hemos sufrido a lo largo de la infancia shocks biológicos que han encendido programas biológicos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, y que nos llevan a cronificar situaciones que de pronto se vuelven pues así soy, ¿no? Como puede ser la agresión, tanto la pasividad como la agresión, como el famoso bipolar, como el neurótico, como el mitómano, en fin, una cantidad de condiciones que, que las damos como las tenemos tan normalizadas en nuestro cotidiano, ¿no? Las enfermedades crónicas las tenemos súper normalizadas y corremos al médico a que nos llene de fármacos sin hacernos responsables de un autoconocimiento, ¿no? Si pudiéramos reconocer que todos hemos sido dañados en nuestra infancia, podríamos elevar nuestro estado de salud físico, emocional, mental, muchísimo. ¿Okay? Condiciones crónicas. Alto riesgo de adicciones, de alcohol, de drogas, de abusos, de violencia, del famoso bullying, de suicidio, de agresión, de criminalidad, de violencia, de embarazos tempranos, de vagabundos, de gente que vive en la calle, ¿no?
generamos trauma relacional, generamos algo muy fuerte que es el trauma de estrés postraumático. Creo que lo dije mal, es estrés postraumático, ¿no? Esto que nos han dicho que sufren los que fueron a la guerra, ¿no? O los que tuvieron un accidente terrible, o los que estuvieron en situaciones como los famosos tiroteos en Estados Unidos tan espantosos, ¿no? Esas condiciones de estrés postraumático que nos las han vendido como que es de estas cosas especiales, ¿no? Que ni son tan especiales porque toda la vida hemos estado en guerra, existen en nosotros, ¿no? Muchísimos de nosotros tenemos estrés postraumático por haber vivido una infancia difícil, una infancia violenta, una infancia que, aunque no tuvimos el gran shock biológico, ¿no? De ver que mataran a alguien en frente de nosotros o tal, fue igualmente traumático haber vivido continuamente shocks biológicos del diario, ¿no? Como puede ser que tu papá llegue borracho. Tú estás dormido o intentando dormir en tu cama y de repente oyes el escándalo, ¿no? Eso es un shock biológico y repetido en el tiempo, porque si bien ya sabes que va a suceder, no sabes en qué instante va a suceder y no sabes con qué nivel de violencia y agresión va a suceder, ¿no? Y eso, a final de cuentas, te va a mantener en un estado de hipervigilancia que no es normal, que es resultado de este estrés postraumático. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, enfermedades ya muy marcadas, ¿no? A unos niveles muy grandes, como puede ser la famosa fibromialgia, ¿no? Dolores en todo el cuerpo, que ni siquiera lo tienen bien mapeado, ¿no? Exactamente qué. Pero es una condición que está hoy sumamente presente, ¿no? No sé, muchas condiciones crónicas que están ahí que cada vez es más evidente que son resultado de este estrés postraumático por haber vivido las infancias que vivimos, ¿no? Y lo hemos querido no ver, ¿no? Como, no, mi infancia bien, sí, lo normal, ¿no? Lo normal. La chancla de la mamá, el grito del papá, el alcoholismo, eh, las broncas entre familias, que se gritaban y las herencias, normal, ¿no? Lo que todo el mundo vive. Sí, y por normalizarlo de que todo el mundo lo vive, ¿no? Ya le quitamos esto fuerte que es este trauma, ¿no? Ya la próxima semana vamos a hablar específicamente del trauma. Ok, ¿qué más? Hoy día, ¿no? En tu cotidiano, en tu día con día, cuando tienes problemas, cuando tienes dificultades de cosas que normal, ahí sí normales, ¿no? Del día con día, de las cosas que se te atoran, que algo se bloqueó, que no sé, que ibas en tu camino a algún lado y hubo un choque y no puedes pasar, o que te atendieron mal en algún lugar, ¿no? De esas cosas cotidianas. Inmediatamente, en lugar de ir hacia una parte de un adulto sano y maduro, resolutivo,
nos vamos hacia el niño herido, hacia el niño traumado, hacia el niño que trae este estrés postraumático. Y este niño empieza, ¿no?, a correr en su mente una serie de pensamientos, sentimientos, creencias que vienen desde ese niño herido, ¿no? No desde el adulto que puede resolver lo que sea que se esté presentando. Este niño que no tiene sus necesidades resueltas porque no hubo quien, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que necesitamos papás disponibles, en disponibilidad total para darle al niño lo que necesita en el momento en el que lo necesita? Y esto no estuvo. Entonces, somos un montón de niños heridos con necesidades no cumplidas. Y que además fueron necesidades no cumplidas en la infancia y que hoy siguen siendo necesidades no cumplidas, porque nadie las cumplió. Los papás tenían que haberlas cumplido, no las cumplieron, se quedaron incompletas, ¿no? Entonces son tareas del desarrollo incompletas y que entonces vamos por el mundo queriendo que los demás completen mis necesidades y desde ahí nos unimos en relaciones. ¿Cómo? A través de estos apegos inseguros, ¿no? Déjame ver porque esto ya lo habíamos hablado. Entonces, el apego desorganizado, el apego, podríamos llamarle bipolar, ¿no? Porque tiene esta característica de que estás en un lado o estás en el otro, o estás evitando o estás ansioso. No estás combinando y conjuntando, que sería maravilloso que pudiéramos hacer esa conjunción. No, o estás en un extremo o estás en el otro. Y cuando estás en uno, no alcanzas a ver el otro, ¿no? Si estás en el lado evasivo, estás como el evasivo, lo que ya hablamos del evasivo. Y si estás en el ansioso, estás en el ansioso y no puedes ubicar el evasivo. Entonces, es desorganizado, es muy loco, ¿no? Y ni tú misma te entiendes, los demás no te entienden, pero tú tampoco, porque tampoco es que tenga una regla de, de lunes a viernes soy evasivo, sábado y domingo soy ansioso, ¿no? Ojalá, porque al menos ya lo tendríamos bien mapeado, ¿no? Pero no, se dispara dependiendo de lo que vamos viviendo, ¿ok? Este apego desorganizado son relaciones tormentosas y una inestabilidad estable, ¿no? O sea, lo normal en este apego es lo inestable. ¿Okay? Eso es lo normal. Y es muy caótico, pero se han acostumbrado a vivir en el caos. ¿Okay? No me acuerdo si lo mencioné, yo creo que sí, pero bueno, lo voy a decir. Que decía yo que alguien con apego ansioso es altamente probable, ¿no? Muy, no sé, casi 90% probable que se junte en pareja con alguien evasivo. ¿Por qué? Porque se combinan muy bien. Digamos que se complementan y tienen además álmicamente esa posibilidad de aprendizaje el uno del otro, ¿no? Porque el ansioso tiene que aprender a ser más como el evasivo y el evasivo tiene que aprender a ser más con el ansioso. Decíamos que el ansioso está en las emociones y el evasivo está en la mente, en el pensamiento, en la racionalidad. Entonces, el ansioso tiene que aprender a racionalizar y el evasivo tiene que aprender a sentir.
¿ok? Entonces se juntan. En el caso del apego desorganizado, lo que sucede es que alguien que tiene apego desorganizado se junta con alguien que tiene apego desorganizado y que se van a encontrar en este baile en donde cuando uno está ansioso, el otro se evade. Y cuando este está ansioso, este se evade, ¿no? Y ahí van como tratando de engancharse en sus apegos desorganizados. Entonces, hay mucho caos. Por eso se habla de una estabilidad inestable, ¿no? Lo estable es la inestabilidad. Uh-huh. Y entonces, claro, están entre esta codependencia que genera el ansioso y este rechazo que genera el evasivo, ¿no? Van y vienen en eso, sin poder saber en qué momento, porque depende de qué lo dispara, ¿no? ¿Cuáles son esos disparadores de cada uno de estos? Hay historias de abuso, de negligencia, de trauma, ¿no? Mucho más que el que solo tiene ansioso o el que solo tiene evasivo, ¿no? Es más intenso. Y están atrapados en esta idea de ninguno de los dos se puede acercar a su pareja por miedo al rechazo. Y entonces generan un dilema imposible de resolver. Porque si yo tengo miedo al rechazo, yo no me voy a acercar a intimar contigo. Voy a estar ahí presente, ¿no? Vamos a estar en este baile caótico, pero no nos vamos a atrever a intimar del todo porque tengo miedo a que me rechaces y este tiene miedo a que lo rechacen, ¿no? Y entonces van a estar ahí jugando ese juego un poco loco. Aquí hay una situación que me parece que aplica para todos. En este es como más intenso, pero para todos aplica. Y es la idea de que aquella fuente de seguridad, o sea, mis padres, que ¿cómo ponerlo? Debería de ser que mis padres fueran esa fuente de seguridad. Así se cree, así se piensa, ¿no? Que la familia es la fuente de la seguridad, ¿no? O sea, tenemos a la familia como en un lugar muy alto de valor, de seguridad, como aquí en México la mamá, ¿no? La mamá es así como, uff, la mamá, y no puedes decir cosas de la mamá porque es la mamá, y menos en el 10 de mayo, porque bueno, y la mamá es la mamá. Y había uno de los que leo mucho que decía, hay que bajar a mamá del nicho, hay que bajarla, hay que ponerla en el nivel de la normalidad, ¿no? Porque si no, no nos permite crecer y madurar y darnos cuenta, ¿no? De que es una fantasía esa seguridad. Pero además es que esa fuente de seguridad también es la fuente de tu miedo. Y entonces la mente no entiende, ¿no? La mente está escindida, no entiende. Uh-huh. Y eso es muy dañino para todos. ¿Ok? Entonces, eh, hay una continua desorganización porque no me puedo decidir. Es difícil que se decidan por algo porque es como, ¿voy a la izquierda o voy a la derecha? ¿No? Porque una parte del cerebro puede decir a la derecha, pero otra parte dice a la izquierda. Y entonces no hay una decisión.
nos quedamos ahí como dando vueltas, ¿no? En esta, no saber qué hacer, ¿no? Mm, no hay tampoco una decisión porque no sabemos, no entendemos lo que nos pasa internamente y entonces no sé si quiero estar sola o si quiero estar acompañada, ¿no? Y en algunos momentos puedo decir, ay, sí, sola, por favor, pero en otros momentos es como, pero quiero estar acompañada, pero quiero estar sola, pero quiero estar acompañada, pero quiero estar sola, pero quiero, no, vamos y venimos y no nos aclaramos, ¿no? Porque estamos muy desorganizados. Y tampoco es que pueda yo confiar en el otro, ¿no? Porque no hay una confianza básica desarrollada. ¿Se acuerdan que decíamos que el apego ideal sería el apego seguro? Y el apego seguro se forma cuando hay una confianza básica bien establecida. Y eso incluye que mis papás estuvieron pues mínimamente 90% disponibles para mí en todos sentidos, ¿no? En todo el ámbito físico, emocional, mental, espiritual, álmico. Y eso no sucedió. Entonces, en especial este apego desorganizado tiene una falta de confianza en el mundo entero, incluyendo el universo, incluyendo a Dios, ¿no? Ahí está nuestro gran problema. Tenemos un problema muy grande, toda la humanidad, de confianza en Dios, porque si nuestros representantes de Dios en la tierra, que eran nuestros papás, no me dieron esa confianza, ¿cómo voy a confiar en algo que ni siquiera puedo ver, que no puedo tocar, ¿no? Y muchas personas que son muy espirituales pueden decir, pero yo sí lo siento en mi corazón, sé que me acompaña todo el tiempo, ¿no? Pero les ves la vida y dices, no estás confiando, porque si confiaras, tu vida sería mucho mejor, ¿no? Es muy fuerte, muy fuerte. Y es simplemente ser muy honesto conmigo mismo, ¿no? Y darme cuenta que no confío en nada ni en nadie, ni en mí mismo. Eh, están hambrientos de intimidad, ¿no? Pero tienen miedo a comprometerse, ¿no? Son estas dualidades muy fuertes, muy profundas, ¿no? Entonces sí quiero intimidad, pero me da miedo comprometerme y entonces es como ir y venir y no decidirse, ¿no? Eh, mm, ¿Qué más? También tienen esta dualidad de ser muy generosos, dar en exceso, ¿no? Pero a la vez no toman la responsabilidad total, ¿no? Entonces doy, pero no me hago responsable, ¿no? Eh, También hay una confusión muy grande de poder establecer si en mis relaciones yo soy la que abusa o abusan de mí. Porque claro, cuando estoy en uno eh, de los apegos puedo ser, por ejemplo, generalmente el apego ansioso es mucho más agresivo que el apego evasivo, ¿no? Es más violento, más agresivo, así fuerte, ¿no? De energía, así, que te aplasta. Pero el evasivo es una agresión pasiva, ¿no? ¿Por qué? Porque no habla, porque está callado, porque no sé qué, pero eso también es agresión, ¿no? El no moverse, el no hacer, el no estar en presencia también es una agresión, nada más que es una agresión pasiva,
¿ok? Entonces, eso no me permite, si tengo un apego desorganizado, saber, a ver, espérame, ¿soy la abusada o soy la abusadora? ¿Yo soy la violenta o el otro lo es? No hay claridad, no se puede entender, ¿no? Es esta mente totalmente escindida, ¿no? Em, ¿Qué más? Sienten que no merecen estar en una relación sana porque se perciben como malos, ¿no? Malos y no merecedores de estas cosas, ¿no? Em, no van a, o sea, se sienten muy vulnerables, ¿no? Ante la vida. Entonces, por supuesto que no se acercan realmente de profundidad al otro, porque está esta desconfianza básica, ¿no? De más vale desconfiar. Yo no sé si esto va a salir bien, así es que mejor de lejecitos, ¿no? Eh, Otra vez, no puede integrar estas dos polaridades. No las puede integrar. Cuando está en una y cuando está en otra, pero no logra integrar. Entonces no entiende qué pasa, ¿no? Eh, Están muy conscientes de las dinámicas de poder todo el tiempo, ¿no? Eh, o sea, a ver, porque en su temprana infancia hubo mucha lucha de poder. Papá y mamá estaban luchando por el poder, a ver quién podía más, quién estaba por encima del otro, ¿no? Y entonces estos niños desarrollan una hipervigilancia hacia estas dinámicas de poder entre otros. Entonces, muy frecuentemente, se encuentran en triadas en donde hay una lucha de poder entre dos y ellos como observadores de esa lucha de poder, ¿no? Y tal vez no solo como observador, sino como afectado, ¿no? Porque es esta dinámica que se presenta mucho en los padres divorciados, ¿no? Que el niño va de casa en casa y aprende a sacarle a cada papá lo suyo, ¿no? Porque ya los va conociendo muy bien y sabe cuáles son sus dinámicas de poder y saben que no se comunican el uno con el otro y entonces saca provecho de eso, pero es muy costoso a nivel energético, ¿no? A nivel funcional, porque a final de cuentas queda ahí atrapado entre esas dos fuerzas, ¿no? Que pueden llegar a aplastarlo y a desbaratarlo, ¿ok? Entonces es como estar súper pendiente de estas dinámicas de poder entre dos más que están ahí, ¿no? Generalmente hay mucha triada involucrada en este proceso. Eh, y bueno, desconfían de todo el mundo, ¿no? Entonces, difícilmente se van a poder dar la oportunidad de abrirse con alguien y que sí puede tener un apego un poco más seguro, pero desconfían porque no saben en qué momento va a llegar el golpe, ¿ok? Entonces cuesta mucho trabajo que lleguen a confiar, ¿ok? Eh, ge- Pueden llegar a ser, esto no es totalmente para todos, pero sí pueden llegar a ser personas con mucha necesidad de
situaciones de alto riesgo, ¿no? De ponerse en alto riesgo de cosas, ¿no? Como puede ser ir a estos deportes extremos, ¿no? De ponerse en riesgo de muerte. Como para poder zafarse de esta necesidad de estar decidiendo entre una cosa u otra. Eh, bueno, básicamente esta es la descripción del apego desorganizado. Como verán, es difícil, es rudo, ¿no? No quiere decir que no se pueda manejar, claro que sí, ¿no? Sobre todo cuando hay conciencia, ¿no? Recordemos que el primer gran paso para el crecimiento personal, para la evolución, para la sanación, para la restauración, es darme cuenta. Si me doy cuenta de dónde estoy, ya llevo bastante más de la mitad del camino andado, ¿no? Es muy importante. En la metáfora del GPS, ¿no? Yo le puedo decir a dónde voy, pero si no le digo dónde estoy, no funciona, ¿no? Entonces, el que tú sepas dónde estás y que te reconozcas en el apego ya es un maravilloso camino. El simple hecho de que reconozcas y aceptes que tienes un apego no sano, un apego inseguro, ya es ganancia. En lo que averiguas si es ansioso, evasivo, desorganizado, por lo menos reconocer que todo el mundo estamos en un apego inseguro, ya es así de palomita, ¿no? Porque ya nos permite decir, ok, estoy en esto, ahora, ¿qué sigue, no? Que me voy reconociendo, me voy ubicando en ese lugar, a cada interacción de la vida, ¿no? Bueno, y finalmente decir, porque con este video terminamos con la teoría del apego. Si quieren, si necesitan más información de esto, háganmelo saber y ya vemos qué hacemos. Eh, Algo importante tanto en el tema de las heridas como en el apego, porque si se dan cuenta es lo mismo, nada más que otra vez, repito, esto a mí me parece que es como el cimiento del otro, porque acá estamos hablando que el apego evasivo es la herida de rechazo e injusticia. El apego ansioso es la herida de abandono y traición, ¿no? Y el desorganizado me parece que puede estar en el nivel de la herida de humillación, eh, que puede tener algo de esto, pero también está entre el rechazo y el abandono. O sea, va y viene entre rechazo y abandono, rechazo y abandono, ¿ok? Entonces, decir que hay un ser humano sano dentro de ti y que es altamente probable que haya momentos de tu vida, de tus días cotidianos, en que estés bien regulado y que puedas tener claridad y que no tengas esta necesidad de usar tus máscaras, ¿no? De controlador, de dependiente, de rechazar, de rigidizarte, ¿no? Es probable que cuando tú sientas un ambiente de plena seguridad, puedas salir la mejor versión de ti, la que no tiene necesidad de apegarse de una manera o de otra, que no tiene necesidad de entrar a la herida, ¿no? O sea, sí existe ese espacio de sanidad o de santidad, existe dentro de ti, ¿no? Pero hay que estarlo cachando, hay que ver dónde están esos espacios.
Y eso es lo que queremos hacer con Restaurando el Ser, que sea ese espacio de seguridad, de contención, de acompañamiento, de apapacho, donde tú puedas ser tú, donde descubramos esa maravillosa obra de arte que tú eres, ese ser divino, eh, con un diseño eh, de código genético espectacular. Ok, entonces, pues hasta aquí este tema, y ya la próxima semana leeremos un poco un poco o un mucho de este libro, que lo tengo en inglés, también existe en español, de Sanar el Trauma. Ahí se ve el nombre del autor. Eh, Excelente libro, muy chiquito, pero con mucha información. Eh, para que veamos este asunto del trauma y de lo profundo que es esto. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos los que se conectaron ahorita. A José Antonio, a Marilú, a Blanca, gracias. Y a los que van a escuchar esto más tarde, bendiciones, miles de bendiciones. Y bueno, aquí estoy para ti, a tu servicio. Y nos vemos la próxima semana, a la misma hora por el mismo canal. Y decirles que próximamente tenemos buenas noticias de el equipo de Diana, Eugenia y yo. Eh, Estamos ahí cocinando varias cosas muy padres. Ya les iremos contando de, bueno, entre las tres, y yo también ya les iré contando de la experiencia que yo viví en el Congreso de la Nueva Medicina Germánica, o Germanische Heilkunde, que es el nombre que ahora se le está dando a este maravilloso eh, cuerpo de leyes, filosofía de vida, eh, y les iremos compartiendo muchas cosas muy padres que están sucediendo. Bendiciones una vez más, y hasta la próxima.